Llevamos 3 años y medio juntos y ayer, en un supermercado, mientras él hablaba con unos tíos que acababa de conocer, dijo algo así como que él era el elegido de las mujeres y yo estaba a su lado, de pie, escuchándolo y no dije nada. Esto lo escribió una mujer en Reddit hace unos días, que lleva 3 años y medio con un hombre con el que se va a casar. De por medio hay un anillo de compromiso, un piso compartido y una vida juntos, y ella publica en internet para que la lean desconocidos de todo el mundo que está pensando en dejarlo. No por algo que tú y yo llamaríamos grave, sino porque él habla con todo el mundo y ella se ha cansado de esperar a que termine. Le contestaron más de 4.000 personas y todas decían básicamente lo mismo. Es un narcisista, déjalo, mereces algo mejor. Red flag por todas partes. 4.000 personas mirando la misma historia y viendo exactamente lo mismo. Y ni una sola, te lo prometo, ni una vio lo que yo vi cuando leí esto. Porque todo el mundo estaba mirando al novio. Todo el mundo estaba analizando su comportamiento, sus disculpas, su necesidad de atención. Y nadie, absolutamente nadie, se paró un segundo a mirarla a ella, o mejor dicho, a lo que ella llevaba 3 años dejando de hacer. Os voy a leer la historia entera porque cada detalle importa. Cada vez que ella dice no dije nada, y veréis que lo dice muchas veces, hay algo debajo que necesitamos desempaquetar. Así que poneos cómodas porque esto va para rato. Llevo con mi prometido 3 años y medio. Nos comprometimos después de 1 año y llevamos unos 2 viviendo juntos. Desde las primeras citas ya veía lo mucho que le gustaba hablar con la gente, o sea, con gente random. Podíamos estar en un centro comercial y de repente se ponía a hablar con alguien que no había visto en su vida sobre lo que fuera. O estábamos cenando en un restaurante y se ponía a hablar con la gente de la mesa de al lado. Ella ya veía que este hombre hacía esto y se quedó. Hizo lo que muchas de nosotras hacemos cuando algo nos incomoda, pero tampoco es para tanto. Meterlo en la carpeta de bueno, es así, ¿qué se le va a hacer? Y guarda esto porque es el primer indicador de algo mucho más grande. No soy muy fan de hablar con desconocidos, así que no me gustaba mucho ese comportamiento, pero a veces me unía un poco a la conversación o me quedaba con el móvil esperando a que terminara. Fijaos en lo que acaba de describir sin saber. Su respuesta automática a estoy incómoda es sacar el móvil y desaparecer. No expresar, oye, me estoy aburriendo. Y su reacción es la misma que tendría ante un leve fastidio sin importancia. Eso no es paciencia. Eso es un mecanismo que ya estaba instalado hace mucho antes de conocer a este hombre. Guarda esto también. El problema es que empezó a hacerlo cada vez más. A veces yo veía que la persona con la que estaba hablando intentaba terminar la conversación, pero él seguía hablando. Empezó a resultar un poco raro. Un día tuvimos una situación muy mala con unas chicas en un restaurante. Él se puso a hablar con ellas, estaban en la mesa de al lado, y empezaron a decirnos cosas muy vergonzosas e incómodas. En ese momento solo queríamos que nos dejaran en paz, pero no paraban de hablar. O sea, que la cosa escaló al punto en que desconocidos les estaban diciendo cosas embarazosas en un restaurante, la situación era incómoda para los dos y ni siquiera eso fue suficiente para que él dijera, bueno, hasta aquí. Ni para que ella dijera, vámonos de aquí, porque los dos se quedaron. Él porque aparentemente necesitaba hablar con gente como necesita respirar y ella porque su respuesta a la incomodidad extrema sigue siendo la misma, quedarse quieta y esperar a que pase. Ese día finalmente reuní el valor para decirle que no me gustaba ese comportamiento tan hablador, especialmente porque a veces me hacía sentir completamente apartada e ignorada mientras él hablaba con un completo desconocido. Se disculpó, pero su comportamiento no cambió realmente. Y necesito que escuches esta frase otra vez. Finalmente reuní el valor. O sea, ¿de verdad tienes que reunir el valor para decirle a la persona con la que vas a casarte que te sientes ignorada? Eso es como necesitar 3 meses de preparación psicológica para pedir que te pongan la hamburguesa sin pepinillos. No estamos hablando de pedirle que cambie de trabajo, que se mude a otro país o que renuncie a algo importante. Le estás diciendo, oye, cuando hablas con desconocidos yo me siento invisible. Eso es una necesidad básica. ¿Sabéis qué nos dice eso? Que su cerebro en algún momento aprendió que decir lo que necesitas tiene un coste, que expresar incomodidad es arriesgado, que es más seguro quedarte con el móvil que abrir la boca y arriesgarte a que el otro se enfade, se ofenda, te diga que exageras o directamente te ignore. Guardad esto también porque vamos a volver ahí. Entonces empecé a darme cuenta de algunas cosas. Cada vez que estábamos en público, no me prestaba toda su atención. Siempre estaba mirando alrededor, buscando a alguien con quien empezar una conversación.
Al principio pensé que simplemente era extrovertido, pero siempre había esa voz en mi cabeza diciéndome que algo estaba muy mal con ese comportamiento. Esa vocecita que te dice aquí pasa algo y que tú misma bajas de volumen porque lo que te está diciendo suena ridículo, porque mi novio es demasiado simpático, no es una queja que puedes llevar a ningún sitio. No se la cuentas a tu madre porque te va a decir, pues qué suerte que sea tan sociable. No se la cuentas a tu amiga porque te va a decir, tía, estás tratando de sabotear la relación. No se la cuentas a nadie porque el problema suena a privilegio. Y cuando tu dolor suena a privilegio, haces lo único que puedes hacer, tragártelo, convencerte de que efectivamente estás exagerando. Viajamos al extranjero por mi cumpleaños y estábamos en una fiesta, bebiendo y pasándolo bien. De repente se puso a hablar con un tío y se olvidó completamente de mí durante unos 10 minutos. Cuando volvimos a casa, hablé con él sobre ello y tuvimos una discusión muy fuerte. Fue la primera vez que pensé en dejarlo por eso, pero al final hablamos, se disculpó y dijo que iba a empezar a controlarse más. Este es el primer punto de inflexión. Ella piensa en dejarlo después de meses de tragarse la incomodidad, de callarse, de esperar con el móvil, de reunir valor para hablar de una vez y que no sirviera de nada. Después de meses, por fin piensa, igual esto no es normal. Pero entonces él dice las palabras mágicas, promete que va a cambiar y ella le cree. Porque quiere creerle. Porque la alternativa, que esto no tiene solución y ella lleva meses perdiendo el tiempo, es demasiado dolorosa para aceptarla en una noche. Su comportamiento cambió las primeras semanas, pero luego volvió a hablar con gente random. La única diferencia era que empezó a disculparse conmigo justo después de hablar con un desconocido. Atención a esto, porque es brillante. La mejora no fue dejar de hacerlo, la mejora fue automatizar la disculpa. Es como un niño que aprende que si dice perdón le quitan el castigo, así que integra el perdón como parte del proceso. Hago lo que quiero, digo perdón, todo arreglado, siguiente cagada. Es un ciclo que se retroalimenta solo y que le funciona perfectamente a él porque el perdón funciona como un botón de reset. Cada perdón borra el marcador, cada perdón devuelve la relación a cero y ella acepta el reset porque la alternativa es acumular enfado y ya hemos visto que acumular enfado y expresarlo no es precisamente su fuerte. Así que acepta el perdón como quien acepta un ibuprofeno. No cura nada, pero al menos te quita el dolor durante unas horas. Hace unas 3 semanas fuimos a un restaurante y justo antes de sentarnos se puso a hablar con un tío que estaba esperando comida para llevar. Yo ya estaba tan cansada de eso que busqué una mesa yo sola, me senté y esperé a que terminara de hablar. Después de unos minutos vino a nuestra mesa y se disculpó por hablar con ese tío, pero yo ni siquiera dije nada, solo pensé, ¿para qué? Esta frase no es lo que parece, ojo, desde fuera suena fortaleza, por fin se ha dado cuenta, pero cuando miras el contexto, ese para qué no es una decisión, es un apagón, pero todavía no voy a llegar ahí. Al día siguiente llegué a casa del trabajo agotada y solo quería dormir, pero él insistió en que fuéramos a ver un piso, estábamos buscando sitios para comprar y me dijo que iba a ser rápido. Al final fui y después de la visita él estaba conduciéndonos a casa y vio el coche de su amigo y empezó a tocar el claxon y paró el coche. En ese momento yo estaba que echaba humo cuando él salió del coche para hablar con este tío durante unos 10 minutos mientras yo estaba allí en el coche esperándolo. Sabía que yo estaba cansada después de trabajar 10 horas, pero aún así no pudo resistirse a hablar con esa persona. Volvió al coche disculpándose y yo solo le dije que no estaba de humor para sus disculpas y que solo quería ir a casa a dormir. Se quedó callado y condujo a casa. Hablamos después y se disculpó otra vez. La cosa es que se disculpa, pero no para. Y me duele tanto porque de verdad me hace sentir que literalmente cualquier persona es más interesante que yo a sus ojos. Ahí está, a donde quería llegar yo. Esa es la herida. Debajo de toda la frustración, debajo del cansancio, debajo del da igual y el para qué, lo que hay es esto. La creencia de que ella, su pareja, la persona que duerme a su lado todas las noches, es menos interesante para él que un señor random esperando comida para llevar en un restaurante, que un amigo al que ve de casualidad en la calle, que unas chicas de la mesa de al lado y que literalmente cualquier ser humano que tenga la mala suerte de estar a menos de 3 metros de su novio en un espacio público. Y eso duele de una forma que es muy difícil de explicar a quien no lo ha vivido, porque es un tipo de rechazo que ni siquiera parece rechazo. La gota que colmó el vaso fue cuando estábamos en el supermercado y se puso a hablar con unos tíos. Una vez más, yo estaba ahí, apartada, con el móvil, esperando a que terminara su conversación. En un momento les mencionó a los tíos algo así como que él
era el elegido de las chicas. Yo estaba ahí a su lado oyéndolo decir algo así a un grupo de tíos que acababa de conocer. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Algo me hizo ver que de verdad me había vuelto invisible para él cuando hablaba con gente random. Algo me hizo ver que para él la atención de desconocidos era más importante que mi atención. Cuando llevas 3 años aguantando, callándote, perdonando, tragándote todo de nuevo, archivando todo en la carpeta de no es para tanto, llega un momento en el que el archivo se llena y se rompe de golpe. Un día estás normal haciendo la compra en el supermercado y de repente algo que ha dicho, que no es ni la 10ª parte de grave que otras cosas que te ha hecho antes, hace un clic y todo lo que llevabas guardado se abre de golpe y no puedes volver a cerrarlo. No dije nada en el momento, pero se lo dije cuando llegamos a casa y él se puso furioso diciendo que estaba cansado de que yo le controlara. Yo nunca pretendí controlarlo, solo esperaba más de él como mi pareja, más respeto, más atención. Ahora estamos durmiendo en habitaciones separadas y yo estoy intentando encontrar otro sitio donde irme. Él está siendo extremadamente arrepentido otra vez, pero yo ya estoy cansada de eso, cansada de perdonarle para que haga lo mismo otra vez. De verdad creo que merezco algo mejor. Y aquí es donde el ciclo se completa de la peor forma posible. Cuando ella por fin habla y se atreve a decirle que lo que hizo en el supermercado le dolió, la respuesta de él es: estoy cansado de que me controles. Es decir, tu dolor es un problema para mí. Tu necesidad de atención es control. Tú, expresando lo que sientes, eres la molesta. Y ahora fijaos en lo que ella escribe después. Yo nunca pretendí controlarlo. O sea, se justifica ante desconocidos de internet. Necesita que 4.000 personas le digan que pedir atención a tu pareja no es ser controladora. Porque él le ha plantado esa duda. Y una parte de ella se lo ha creído. Esa es toda la historia. Ahora, si habéis escuchado todo esto, probablemente estáis pensando lo mismo que pensaron esas 4.000 personas en Reddit. Tía, este hombre es un narcisista, necesita validación constante de desconocidos, no puede estar en un espacio público sin buscar audiencia y encima cuando tú le pones un límite te acusa de controladora. Es la jugada clásica del que te hace daño y luego te hace creer que la que está mal eres tú. Déjalo, sal de ahí, mereces algo mejor. Y probablemente tengan razón, no voy a ser yo la que diga que no. El comportamiento de este hombre tiene un nombre y hay profesionales que pueden evaluarlo mucho mejor que 4.000 personas en internet. Pero aquí es donde yo me separo de esos 4.000 comentarios. Porque todos estaban mirándolo a él, todos estaban diagnosticándolo a él, todos estaban explicando por qué él hace lo que hace. Y nadie estaba mirándola a ella. Nadie le hizo la pregunta que a mí se me quedó clavada entre ceja y ceja desde el segundo párrafo de esta historia. ¿Por qué lleva 3 años y medio quedándose quieta con el móvil en la mano esperando? Lo que yo veo cuando leo esta historia no es un novio imbécil, bueno, también lo veo, pero lo que me quita el sueño no es lo que él hace. Es lo que hace ella con lo que siente cuando él hace lo que hace. Porque ahí hay un patrón enorme, un patrón que lleva repitiéndose desde antes de que este hombre apareciera en su vida. Y si nadie se lo señala, si todo el mundo se queda en déjalo y ya, ella va a salir de esta relación, va a entrar en la siguiente y el patrón va a seguir ahí, intacto y esperándola con los brazos abiertos. Entonces, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Desde las primeras citas, cuando él se ponía a hablar con alguien, ella sacaba el móvil y esperaba. Os pedí que guardarais esto, ¿verdad? Y ahora te voy a explicar por qué. Este mecanismo no nació en esta relación. Ella no aprendió a hacerse invisible con este hombre. Ella ya sabía hacerlo. Su forma de gestionar estoy incómoda ya era me callo, saco el móvil y espero a que pase desde el minuto 1. Eso significa que este patrón estaba instalado antes de conocerlo. Se instaló en otro sitio, en otra relación o en otra casa o en otra época. Quizás fue una madre que no quería que la molestaran. Quizás fue un padre que se enfadaba cuando ella expresaba lo que sentía. Quizás fue un colegio donde aprendió que las niñas buenas no se quejan. No lo sé, ella no lo cuenta. Pero lo que sí sé es que cuando llegas a tu primera cita con un hombre y tu respuesta automática a sentirte incómoda es desaparecer en tu teléfono, eso no es algo que te pasó, es algo que aprendiste. Es un mecanismo de supervivencia y funcionó en su momento. El problema es que sigue funcionando ahora cuando ya no lo necesita y en situaciones donde está haciendo un daño enorme. Y ahora, vamos con la parte de reunir el valor para expresar una necesidad básica a la persona con la que te vas a casar. Pensad en la cantidad de energía que eso implica, en la cantidad de conversaciones que tuvo consigo misma antes de decirle nada, en la cantidad de veces que ensayó la frase en su cabeza, la suavizó, le quitó filo, la hizo menos
confrontacional, más digerible, más aceptable, porque su cerebro le estaba diciendo, si dices esto, algo malo va a pasar. Su cerebro tenía razón, porque cuando por fin habló, ¿qué pasó? Él se disculpó y no cambió nada. Y cuando volvió a hablar meses después, ¿qué pasó? Que él la acusó de controladora. Es decir, las 2 veces que ella reunió el valor y lo usó, el resultado fue exactamente lo que su cerebro temía. Ninguna consecuencia positiva, 0 cambio. Y en el peor caso, la culparon a ella por hablar. ¿Y qué aprende un cerebro cuando eso pasa? Aprende que callarse es más seguro, que hablar es peligroso, que tus necesidades causan problemas y que la próxima vez que sienta algo incómodo ni siquiera va a plantearse decirlo. Y ella ya ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Ahora, vamos al ciclo, porque en esta historia se repite tantas veces que cuando llegas al final ya lo ves venir antes de que ella lo cuente. Ella se traga la incomodidad, aguanta un poco más y un día explota. Él se asusta, pide perdón. Cambia durante unas semanas. Ella piensa, esta vez sí, lo hemos arreglado. Y él vuelve a hacerlo. Y ella vuelve a tragárselo. Tragar, aguantar, explotar, disculpa, perdonar, reset, tragar otra vez. ¿Cuántas veces cabe ese ciclo en 3 años y medio? Yo diría que muchas. Y cada vuelta del ciclo hace 2 cosas. La primera, le confirma a su cerebro que lo que ella siente no importa lo suficiente como para que nada cambie. La segunda, le confirma que hablar no sirve de nada. ¿Para qué hablar si el resultado siempre es el mismo? Y en ese para qué está la clave de todo, porque ese para qué no es una decisión racional. 4.000 personas lo leyeron y pensaron, bien, por fin se ha desapegado, por fin ha dejado de intentarlo. Es el primer paso para irse, como si fuera un acto de lucidez, de madurez, de empoderamiento. Y yo lo leí y se me puso la piel de gallina, porque lo que yo veo cuando alguien dice ¿para qué? Después de 3 años de tragarse todo, no es fortaleza, es un cuerpo que dejó de pelear. Es como cuando llevas horas empujando una puerta que no se abre y en algún momento te sientas en el suelo y dices, pues me quedo aquí. Eso no es aceptación, ni paz interior, no es un momento zen de he decidido soltar, es agotamiento puro y duro. Tu cuerpo ha gastado toda la energía disponible en intentar que algo funcione, ha comprobado 100 veces que no funciona y simplemente se ha rendido, se ha apagado, como cuando el móvil entra en modo ahorro de batería, que te quita el brillo de la pantalla, te cierra las aplicaciones de fondo, te desactiva las notificaciones. Bueno, pues tú sigues funcionando igual, pero a mínimos. Y eso es exactamente lo que le pasó a ella en el restaurante cuando dijo, da igual. En el coche cuando dijo, no estoy para tus disculpas. En el mercado cuando no dijo nada en el momento. Su cuerpo la puso en modo ahorro de batería. Ahora hay una cosa más que necesito que veáis, porque es la parte más difícil de toda la historia y la que ninguno de esos 4.000 comentarios tocó. Cuando él le dice, estoy cansado de que me controles, ella no dijo, ¿controlar? Te estoy pidiendo que me mires a la cara en un supermercado. Lo que hace es ir a Reddit, escribir para desconocidos, yo nunca pretendí controlarlo, se justifica, se defiende de una acusación absurda ante gente que no la conoce. ¿Y por qué? Pues porque una parte de ella piensa que él podría tener razón, porque una parte de ella piensa, ¿y si soy exagerada? ¿Y si estoy exigiendo demasiado? ¿Siendo demasiado? ¿Y si pedirle que me preste atención en público es efectivamente controlarlo? Y eso es lo que pasa cuando llevas tanto tiempo tragándote lo que sientes, que llegas a un punto en el que ya no sabes si lo que sientes es válido, si tienes derecho a estar enfadada o no, si tu dolor cuenta como dolor de verdad o si eres tú siendo demasiado dramática. Y necesitas que 4.000 desconocidos en internet te digan que no estás loca, que tu enfado sí tiene sentido y que pedir atención a tu pareja no es ser controladora. Necesitas validación externa porque la interna la perdiste en algún punto del camino. Y eso de no saber si lo que sientes es real es una de las consecuencias más brutales de pasar años sin expresar lo que necesitas. Hay algo que me fascina de toda esta historia. Y es la progresión, porque si la lees rápido parece que ella siempre reacciona igual, se calla y espera, pero si la lees despacio, y por eso os la he leído entera y he ido haciendo mis comentarios en medio, ves que hay una evolución. Al principio se calla, pero se une un poco a la conversación, luego se calla y saca el móvil, luego se calla y busca una mesa sola, luego se calla y dice da igual, luego se calla y dice no estoy para tus disculpas, luego se calla y no dice nada más en el momento. Cada vez, te das cuenta, se calla más y más. Cada vez la reacción es más pequeña, con menos energía. Es como ver a alguien ahogándose a cámara lenta. Al principio chapotea, luego manotea y luego solo mueve los brazos un poco y al final se queda flotando. Y todo el mundo que mira desde la orilla dice, mira, se ha calmado. No, lo que ha pasado es que se ha quedado sin fuerzas. Lo que quiero que os llevéis de esta historia es que el problema de esta mujer no
es su novio. Sí, el novio tiene un problema evidente con la atención y sí, probablemente debería dejarlo, pero el problema de ella, el que se va a llevar a la siguiente relación, al siguiente trabajo, a la siguiente amistad, a la siguiente situación donde alguien la haga sentir invisible, es que su respuesta aprendida a siento algo incómodo es tragárselo, callarse, esperar, desaparecer. Y cada vez que lo hace, le está confirmando a su cerebro que esa es la respuesta correcta, que es más seguro no sentir que sentir y arriesgarse a que la rechacen, la ignoren o la llamen controladora. Y esa respuesta se automatiza, se hace cada vez más fácil, cada vez más invisible, hasta que un día ni siquiera tienes que decidir callarte. Tu cuerpo lo hace solo y tú ni te enteras. Lo que nadie le dijo a esta mujer en esos 4.000 comentarios, lo que nadie se molestó en escribir entre todos los déjalo, mereces algo mejor, hay red flags, es un narcisista, es esto. No estás enfadada con él por hablar con desconocidos, estás agotada de ser invisible en tu propia vida. Y llevas tanto tiempo siéndolo que ya ni siquiera te parece raro. Porque el problema más grave de esta historia no es que él no cambie, es que tú llevas 3 años y medio confirmándote a ti misma que quedarte quieta con el móvil en la mano es una respuesta aceptable a sentirte ignorada. 3 años y medio practicando el arte de desaparecer, de hacerte pequeña, y esto te está matando por dentro, sin que nadie ni tú misma se dé cuenta. Antes de irte de esa relación, hay una pregunta que necesito hacerte. ¿Desde cuándo tu respuesta a me siento ignorada es quedarte quieta y esperar? Porque eso no empezó con él, lo traías de antes. Y si te vas sin mirarlo, te lo llevas puesto. Este patrón de tragarte todo hasta que tu cuerpo deja de pelear no vive solo en las relaciones de pareja. Aparece en cómo trabajas, en cómo descansas, en cómo comes, en cómo te hablas cuando estás sola por la noche y nadie te ve. Si te has reconocido hoy, y no te hablo de la situación ni del novio, sino del mecanismo, si te has visto en eso de quedarte quieta esperando, en eso de ya da igual, en eso de tragarte lo que sientes porque tampoco es para tanto, tengo una playlist donde entro mucho más profundo en cómo funciona esto cuando se mete en otras áreas de tu vida, en lo que pasa cuando ese mecanismo que aprendiste para sobrevivir se convierte en la forma en que vives. Te la voy a dejar aquí linkeada y también en la cajita de información y nos vemos allí.